Pero en fin, vamos a hablar de realidades y no de las noticias del ministro con Ricardo Cuenca. Y muy bien, quería empezar, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Quería empezar por una información que ha dado Marcos Cifuentes esta mañana en la Encerrona. Hay una aplicación en la cual uno puede hacer el seguimiento de la distribución del material educativo y de acuerdo a esta solo se ha repartido el 6% a nivel nacional. Y esto no por culpa de los alcaldes y las mujeres, que es lo que todos pensaríamos, sino porque la norma por la cual se les permite contratar la distribución, porque tienes que contratar a alguien que lleve, ¿no es cierto? Porque eso implica gasolina, peque, movilidad, camioncito, lo que necesites, muy bien. Recién esa norma salió la primera semana de marzo y no tenían posibilidad de contratar la distribución. ¿Qué tal? Y recién están distribuyendo y van al 6%. ¿Qué ha pasado? Empecemos por ahí. Material educativo. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Muy buenos días, Rosa María, un saludo. A ver, ¿qué es lo que ha pasado? Dos cosas para poder entender todo. Primero, que el sistema educativo es un sistema muy inercial, es decir, hagamos lo que hagamos o dejemos de hacer lo que tengamos que hacer, cada marzo de cada año va a empezar el ciclo escolar nuevamente con las condiciones que se tengan y que uno lo que tiene que hacer es tratar de hacerlas lo mejor posible para que esas condiciones sean las óptimas para el aprendizaje. Eso supone que si yo no hago nada, el 15 de marzo van a empezar las clases en 8 millones y pico de estudiantes. Por eso es que desde el año 2012 el Perú instaló esto del buen inicio del año escolar, que solamente se cambió en el año 2021, al que le llamamos el buen retorno del año escolar, porque ya se empezaba a volver a la presencialidad en algunas zonas rurales. ¿Qué significa este buen inicio del año escolar? Preparar todas las condiciones técnicas, normativas, de recursos financieros que se requieran para poder arrancar en las mejores condiciones el año anterior. En diciembre ya esas normas deberían estar listas. Lo más tardar en enero, pero muy tarde, porque de lo contrario pasa lo que pasó ahora, ¿no es cierto? No se puede contratar distribución, no se puede tener, por ejemplo, algunas indicaciones para que los directores escolares puedan utilizar el dinero para el mantenimiento de locales escolares específicos, pintura, arreglo de lunas, arreglo de baños, etcétera, etcétera. Esto de acá viene ya con retraso, por supuesto, del gobierno anterior, ¿no? Que ya tenía un retraso que acumulado con los últimos dos ministros del presidente Castillo, que luego hereda de alguna u otra manera ese retraso el ministro Becerra, pero no acelera el proceso y entonces ese atraso sigue acumulándose, ¿no? Respecto de la retórica con la que efectivamente se presenta, ¿no es cierto? La vieja retórica política diciendo todo está bien, para que quede la idea de que todo está bien, cuando efectivamente todavía faltan cosas por hacer. Entonces, hay un retraso, ese retraso estaba ya con un protocolo para seguir y ese protocolo ahora está tarde y no se ha cumplido del todo, ¿no? Y a mí me preocupa también, y a usted también como ministro le ha preocupado, la brecha de infraestructura. Porque acá está lloviendo, como dicen, sobre mojado. Ese colegio que se cae ya estaba mal. Ya está O mal. sea, ya estaba mal. Y a veces, Dios bendito, que se caiga, por lo menos permitirá construir uno nuevo, ¿no? Pero si la escuela es civilizadora, si la escuela es ciudadanía, si en la escuela yo aprendo, para muchos peruanos, a usar un servicio higiénico y compartirlo con otros, y eso no me lo da la escuela, no me da un aula limpia, no me da un techo seguro, ¿de qué escuela podemos estar hablando? O sea, ¿qué me van a enseñar? Si no sé si el techo me va a caer encima o no. Y eso es realmente decepcionante para los millones de niños peruanos. ¿Por Sin qué esta duda. brecha, por qué esta brecha nunca la podemos superar? A ver, el último diagnóstico completo, un censo educativo, de infraestructura educativa, se tuvo al final de la gestión de Salas, principio de Saavedra, exactamente 2015-2016.
Allí se mencionó que la brecha de infraestructura eran como 100.000 millones de soles y que por lo tanto se necesitaban al paso de inversión que se tenía como 30 años para cubrir esa brecha. Entonces empezaron a buscar alternativas. El Estado peruano empezó a buscar alternativas, entre ellas asociaciones público-privadas, obras por impuesto, formas de trabajo del propio Estado para financiar de manera más rápida el asunto. No logró, estas estrategias, perdón, tampoco lograron tener éxito porque la brecha, si no la atiendo, va a seguir creciendo y entonces va a ser 110, 120, 140 avanzando. Y aquí pasan tres cosas. Una primera tiene que ver con que efectivamente con el dinero del Estado solamente va a ser imposible cerrar esa brecha pronto. Por lo tanto, se tiene que haber concurso de la inversión privada, seguramente evaluar por qué no funcionaron del todo las asociaciones públicas, privadas y obras por impuestos para tratar de involucrar al sector privado y mejorar de alguna manera los procedimientos para poder sacar eso adelante. Un segundo tema tiene que ver con una cuestión mucho más cultural que también hay que trabajar y es responsabilidad del ministerio. El Ministerio de Educación preparó, hace muchos años, junto con unos estudios de la Universidad de Harvard, un conjunto de módulos prefabricados de escuelas para heladas, para lluvias, para selva, para sierra, para desierto, que son fantásticos, que se hacen muy rápido y que se pueden montar en muy buenas condiciones. Pero de otro lado, la propia población y a veces los propios funcionarios prefieren el cemento y el ladrillo y entonces te dicen que no porque eso es de menor categoría cuando en estricto no lo es. Entonces ahí hay que hacer un esfuerzo enorme para poder convencer a la gente. Cuando funcionan, funcionan. En 9 meses se pueden montar algunos módulos pequeños. Ahora, yo le voy a decir una cosa para los alumnos, a los papás, alumnos y funcionarios que tienen este problema cultural. Acá este pecho peruano estudió toda la carrera de Derecho en casetas, en la Universidad Católica. Hoy ya no, creo que se usan de depósito. Y la verdad es que fueron magníficos profesores y aprendimos muy bien. O sea, era un buen techo, era sólido, no nos caía el agua encima. Un poquito, sí, o les explico, lleno de gente, éramos muchos, pero pues se puede estudiar, pero las condiciones básicas, ¿no? Un techo seguro, un ambiente ventilado, una buena carpeta donde puedes sentarte ergonómicamente y un buen baño. Eso, y climatizado, conexiones de agua, Y de electricidad. Luz, electricidad. luz. Es que en realidad de toda la infraestructura que provee el Estado, probablemente la escuela sea la infraestructura más económica. Es mucho más caro ser un policlínico. Es mucho más caro ser una carretera o una trocha. Una escuela para, no sé, 500 alumnos costará 1 millón de soles, 2 millones de soles. Tienes que hacer aulas, buenos servicios higiénicos, buena luz, buena ventilación, buen agua, buen drenaje, como tú dices, buenas ventanas que cierren en invierno y que abran en verano, y estamos. Sobre todo en la costa, ¿no? Cuesta mucho. Y lamentablemente, todos los marzos que yo he trabajado en televisión muchos años es, bueno, vamos a hacer el reportaje del colegio que se cae, fija. Así como en enero hacemos las piscinas contaminadas, en marzo hacemos el colegio que se cae. Y como hay un montón, no tienes que ir muy lejos, ¿ah? Es una comisión facilaza, barata. Cualquier sitio en Lima tiene un colegio que se cae. Y esto es todos los años. No hay forma. Luego todo el mundo se olvida porque reportaje de colegio que se cae en agosto nunca hay. Pero en marzo es la fija de todas maneras, ¿no? Además, porque, ¿sabe qué pasa? Que cualquier esfuerzo que se haga desde parte del Estado, porque todos los años se construyen escuelas, todos los años se reparan escuelas, pero el porcentaje es tan pequeño que la inversión termina siendo tan marginal, que obviamente el volumen de lo que necesita trabajarse es mucho mayor. Y además porque es un descuido eh, que tiene que ver con la incapacidad de poder hacer gestiones, ¿no es cierto? Yo inauguré una escuela de las 81, no podía creerlo, le decía a los funcionarios del equipo, ¿estás seguro que vamos a hacer esto? Una escuela en Comas, no estoy hablando de lugares rurales alejados, que por primera vez, luego de 15 años, se conectaba a una red de agua y desagüe de Sedapal.
a 3 cuadras de una avenida principal en un distrito muy poblado. Entonces, claro, cuando uno ve las zonas, sobre todo más que las zonas muy rurales, las zonas intermedias, las ciudades urbanas Pero, pequeñas por que tienen ejemplo, una para poner terrible. un ejemplo, usted inauguró 81 colegios. No, 81 colegios que se conectaban a la red de agua Ah, ya, que se municipal. conectaban. Claro, la obra fue conectarlos al agua y al desagüe. Esa era la obra. Que es una obra no tan complicada, ¿no es cierto? Claro, No tan... se hizo un convenio con Sedapal, a ver cuáles escuelas tenían menos de 30, ellos querían 30 metros para la conexión, nosotros le dijimos corramos hasta 100, logramos sacar 100, tener 100 metros, así pudimos aumentar a los que no tenían agua en Lima, les pusimos unos, es decir, hay que buscar algunas alternativas porque el Claro. colegio hermoso no va a estar mañana con esta brecha, ¿no? Y lo tercero que quería decirle, Rosa María, es que esto no es un problema solo del Ministerio de Educación, que no tiene la capacidad para hacerlo. El Ministerio de Vivienda tiene una función fundamental en esta construcción. Y además, para más adelante, la generación de una discusión respecto al famoso Ministerio de Obras Públicas que se requiere o no en el país, porque cada sector que tiene su componente de infraestructura no es que funcione tan bien, ¿no es cierto? Y adicionalmente, el marco legal. Nosotros peleamos en el Congreso, salió adelante una ley de saneamiento físico legal, porque el Es. Estado no puede construir una escuela si es que el terreno no está saneado. Y acompañar a las municipalidades que no tienen recursos financieros ni humanos, por ejemplo, para hacer un estudio de suelos, que se requiere para poder hacer la escuela, porque si no, el Estado no se va a comprometer a hacer una escuela, pues esa escuela se cae, se mueren todos los niños, los profes, y entonces se genera un problema, ¿no? Entonces, Claro, hay que mirarlo completo. digamos, de hecho le diré que sí se hacen en lugares donde no deben hacerse. O sea, Ah, no es claro. ese es el problema. O sea, hemos visto cómo un hueco entraba en Jicamarca y se llevaba a un centro de salud que acaban de inaugurar. La mejor construcción de la zona, además, lo más moderno, lo que trae progreso, que es la infraestructura pública, debe traer progreso, ¿no? O sea, el centro cívico, el colegio, la municipalidad, esa construcción debe traer progreso para la localidad. Y el colegio también, y la haces mal. Y el hueco entra por la puerta principal. Ahora, hablemos de los colegios que están en problemas. Emblemático ha sido el caso de Chaclacayo, el colegio Estenos, un colegio muy conocido en Chaclacayo, muy grande, sobre la carretera central. El agua ha entrado, bueno, todo el patio está inundado, se ha llevado el muro perimétrico. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué es lo que el director o los directores en esa situación deben hacer con su mujer? A ver, para empezar, reclamar al Ministerio de Educación que debe tener el plan de contingencia. Se tiene una serie de planes que se activan en el momento en el que pasa una situación como la de inundación. Claro, Ahí hay un plan súbita. exacto, y hay un plan de contingencia listo que se debe aplicar, ¿no es cierto? Ok. Pasa efectivamente a las UGELes y a los directores. Si el colegio no se puede, se suspenden efectivamente las clases en ese caso, porque es imposible ir a estudiar en Claro. esas condiciones. Felizmente hemos aprendido algo con la pandemia, se activará la educación remota mientras dure esto, se inicia el proceso de limpieza, se tiene que hacer un convenio, todo eso está en el protocolo, con la municipalidad para que pueda ayudar Defensa Civil a poder limpiar y tener en las mejores condiciones físicas el colegio como para empezar a operar. Luego de eso se tendrá que ver si efectivamente se necesita o no mayores reparaciones o arreglos que no pongan en riesgo la vida de nadie, pero que permiten avanzar en lo que se tiene hasta tener completo con un presupuesto además Ahora, excepcional que debería verse. ¿no es posible que los chicos sean repartidos en otras escuelas locales? Sí, o No. sea, va a ser muy difícil porque ya seguramente están todos llenos, ¿no es cierto? Y el turno de tarde, ese tipo de cosas que Ya, se hacían antes, eso podría hacerse si es que efectivamente se va a tardar mucho más según en bueno, la planificación que se está haciendo en la limpieza y lo demás, ¿no? Si realmente va a ser una semana, la logística para distribuir va a ser más complicado que volver a... claro, no, claro, depende de la evaluación del daño que sea. Ahora, Exacto.
Pero el otro problema es que, a ver, lo que pasa geológicamente vuelve a pasar. sin duda. Entonces, si tú reconstruyes el colegio igualito, el hueco le va a pasar por encima de nuevo. Entonces, claro, no es un problema solo del colegio. Si toda esa cuenca se trabaja y efectivamente un encauzamiento del Huayco mucho más arriba, y haces que el Huayco pase por debajo de, por ejemplo, el colegio, porque lo puedes hacer, lo puedes canalizar, no hay problema. Pero el problema es que eso es una obra gigantesca y los chicos tienen que ir a clases ya. Claramente, el problema nunca son cuencas. Esa es la solución, ¿no es cierto? Claro. El problema es ver dónde buscamos efectivamente alguna posibilidad para redistribuir de una vez por todas la planificación urbana, sobre todo para aquellas obras que son responsabilidad del Estado, ¿no? Ahora, Directamente, yo le voy a decir escuelas, cómo funciona porque policlínicas. yo tengo una pequeñísima, pequeñísima propiedad en Chosica. No, no, gracias a Dios bien protegida, pero igual había que forrarla entera, revisar los techos, todo, pero funciona así. Lo que te dice la gente es, mira, esto pasa cada 10 años. Bueno, por 10 años tengo casa. Igual, si el Guayco va a venir dentro de 10 años, o acá Guayco no haya pasado en 50 años, que vuelvan a pasar 50 años. Entonces, aunque les parezca increíble a nuestros oyentes, esa es ¿por qué la gente vuelve a hacer las casas en el mismo sitio? Porque dice, primero no tengo de ir, segundo el terreno es grande, bueno, estoy cómodo acá, y tercero, sí va a volver a ocurrir, pero en 20 años, pues, claro, los 20 años te alcanzan, ¿no? Pero esa es a ver, culturalmente una idiosincrasia que tenemos y yo creo que las autoridades no están atendiendo a esa manera de pensar, no la atienden. Entonces, quieren desalojo, no, no estás entendiendo. Lo que te está diciendo es que está dispuesto a asumir el costo de rehacer su casa, porque esto le va a suceder 2 veces en la vida, tal vez tres. En general, creo que una de las mejores expresiones a las que asistimos ahora, ya ha pasado con las protestas y con la presidenta, es que efectivamente hay un divorcio muy duro, un quiebre muy duro entre la percepción que tienen y el diseño que tienen algunas políticas públicas y lo que realmente pasa entre la población, el sentido que les hace a ellos, ¿no? En el momento en el que yo creo que esto es así porque debe ser así y no recojo información claramente en la lectura de lo que pasa en la población, nunca voy a tener solución al problema. Y me has hecho acordar mucho, Rosa María, si me permite un minuto, cuando empezamos el proceso de vacunación, uno de los grupos priorizados eran las poblaciones indígenas, ¿no? Y no querían vacunarse, ¿no? Y en uno de los viajes con el ministro de Cultura decimos, mira, hay que preguntar qué es lo que está ¿Por pasando, ¿no es qué? cierto? Porque inmediatamente parte de la prensa, hay que decirlo, y parte de algunas voces decían que esos indígenas son ignorantes, no les Ignorantes. interesa, tacatá. Cuando les preguntamos en una reunión, habían representantes de varias comunidades del río N, qué pasaba con las vacunas, entre otras cosas, nos decían que las vacunas eran solo para niños y no para adultos, y por lo tanto no tenían por qué vacunarse. Y es verdad que hasta esta vacuna y cosas muy específicas, las grandes campañas de vacunación son infantiles en el Perú y en Claro. general en el mundo. Entonces, a partir de eso se diseñan para decirles, mira, efectivamente tienes razón, esto es una situación particular, y empiezan a vacunarse porque empiezan a entender, pero lo otro hubiese sido te obligo, te reprimo, te castigo, te insulto, y eso no iba a funcionar porque no es que no les dé la gana, es porque necesitaban tener una comprensión distinta a lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que así como hay miles de casos en los que lo que necesitan los políticos es escuchar a la gente. Hacer política entre políticos es atractivo para salir en los medios, pero Sí. no es efectivo para mejorar en el país, ¿no es cierto? Entonces es más fácil pelearme con el congresista, pelearme con el otro ministro, tomarme una foto diciendo que me vinculo a la población, pero eso no significa que efectivamente haga política en el estricto sentido de la palabra, que es acercar los intereses de la gente
a los intereses del país, Claro, buscar una confluencia de estos dos intereses y sacar adelante objetivos superiores. es como decíamos en pandemia, nuestros expertos políticos descubrieron que 43% del país no tenía refrigeradora. Lo descubrieron en la pandemia. ¡Oh, sorpresa! Y todo estaba basado en la acumulación de alimentos y que no salieras de tu casa. Sin duda. Primero hay que preguntar. Bueno, Eso. preguntando. No se ha hecho todavía un balance, digamos, de las capacidades cognitivas perdidas en la pandemia. Después vamos a hablar del tema mental, pero sé que para muchos profesores fue muy difícil el regreso, porque he conversado con varios, sobre todo por lo que encontraron. Chicos, por ejemplo, que sí podían, en primaria, no sí podían leer, pero tenían terribles dificultades para escribir, porque en 2 años habían sido alfabetizados por Zoom, pero la profesora no había podido corregir postura. Chicos que no sabían usar el espacio entre una hoja, porque claro, se enfrentaban a la hoja recién, entonces escribían acá arriba, por acá. O chicos que no tenían hábitos sociales, ¿no? Comían dejando tirado porque no había nadie que lo iba a recoger, porque estaban acostumbrados a estar en casa donde habían adultos que se ocupaban de ellos. Eh, ¿Cómo termina el año? ¿Hay algún balance de eso? ¿De cómo terminamos el año? No. Hay un pequeño estudio sobre habilidades en comprensión lectora y en lectoescritura, muy referencial porque se hizo con una serie de limitaciones metodológicas que no permite tener una generalización del asunto, pero que da una pista generalmente, ¿no? Este, la apuesta que hay que tener mientras se tiene esto, que ya deberíamos de haberlo tenido en el año 2022, ¿no es cierto? Lógico. Es asumir que estamos en una situación muy compleja y por lo tanto hay que tener un plan para reforzar un conjunto de competencias y de habilidades básicas que vamos a presumir que han sido perdidas, ¿no es cierto?, independientemente del dato hasta que se construya, pero para eso se necesita un plan. Y eso es lo que quería llegar. Desde la llegada del profesor Castillo en adelante, salvo el intento que quiso hacer el profesor Cadillo por sacar adelante un plan, no tenemos alguno. De hecho, ahora tampoco lo conocemos, ¿no? Capaz lo tienen y está escondido entre los funcionarios, pero no lo conocemos públicamente. Y lo peor que nos podría pasar es no tener un plan, ¿no es cierto? Decir, miren, vamos a suponer que efectivamente hay un deterioro hasta que salga la prueba, que deberían hacerse, en estas habilidades cognitivas. Y entonces vamos a hacer un plan que va a incluir una modificatoria durante los primeros 6 meses del currículo para poder atender estas dos áreas hasta luego volver a evaluarlas en julio. Los profes, ya no las grandes evaluaciones nacionales, ¿no es cierto? Y tomar ahí la decisión de efectivamente mejoraron el asunto y si no, continuamos con esta competencia, así tenga que postergar algunas, porque resulta que estas terminan siendo habilitantes para poder adquirir otras habilidades. Ese es el problema. Mire, he conversado con profesoras que me dicen que han descubierto, ahora hay colegios que ya empezaron, no estoy hablando de colegios privados, que hay niños de cuarto grado de primaria que en realidad, no saben leer. O sea, se hacen como que saben leer, pero todavía están leyendo con la justa silabeando, en cuarto grado. Entonces, son problemas dramáticos. Y claro, los chicos, digamos, se adaptan socialmente, tienen una serie de mecanismos de defensa para que nadie se dé cuenta, pero tú Claro, dices, o sea, cuando ya haces el trabajo uno a uno, tú te das cuenta que este chico no sabe leer. claro. ¿Qué haces con un Ahora, chico de cuarto grado que no sabe leer? Tienes que empezar ahora, de cero. sí, ahora es bien interesante. Lo que pasa es que en el país tenemos muy poca información acumulada a diferencia de otros países, ¿no? Pero es bien interesante darnos cuenta cómo, por ejemplo, y estas son solo intuiciones, hay unos alumnos que van a empezar una tesis sobre esto, cómo algunos colegios privados que tenían, por ejemplo, la mejor conectividad, tenían a los chicos sentados 8 horas delante de la pantalla como si fuesen clases presenciales con unos recreos exactamente iguales
y exacto. eso ya empezó a mostrarse que tenía tanto o igual problemas para la adquisición de habilidades que el no estar conectado. Entonces, sobre eso hay que aprender, porque el que haya estado 8 horas delante de la pantalla no me ha generado ningún nivel de aprendizaje. Entonces, lo que hay que hacer es efectivamente tratar de recuperar. Es posible recuperar las cosas, pero hay que, insisto, tener un plan para eso. No Claro, podemos ir al tuntum. claro, pues yo no quiero que un chico pues en la universidad en 10 años me diga, no, 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 yo soy hijo de la pandemia. Entonces, claro, te ríes. Bueno, hijito, pues tenemos que volver a empezar porque te has quedado completamente atrás. Y el otro tema, muy maltratado, es el tema emocional, pero yo quiero parar acá porque tenemos que hacer 30 segundos de pausa y regresamos a otro tema que es la salud mental de los niños y niñas del Perú no atendida el año pasado. Depresión y ansiedad. Vamos a la pausa y regresamos. Pausa y volvemos, Rosa María. Y bueno, sí, efectivamente, yo creo que en pandemia hemos aprendido muchas cosas. Por ejemplo, la capacidad de atención que puede tener un ser humano, no digo un niño, ¿eh? Frente a la pantalla. Y yo voy a poner un ejemplo que me pasó a mí, porque es fácil para que sea fácil de entender. Yo soy una persona católica, no se puede ir a la iglesia, y evidentemente, bueno, lo que teníamos era la web. Y a mucha gente le funcionó. Para mí fue casi imposible, porque perdía la atención, me distraía y me parecía una falta de respeto, ¿no es cierto? Estar escuchando misa o viendo la misa y mirar el celular, no ver comerciales. Yo no me puedo ir a comerciales cuando estoy viendo misa, eso está mal. En cambio, cuando uno va al templo, está concentrada en lo que está pasando. Y yo creo que ese fenómeno para miles de adultos se ha repetido para miles de niñas y niños en el Perú. Si tú le haces una sesión de 45 minutos de clase, igualita que la que tiene en el aula, yo creo que a los 7 8 minutos los perdiste. Si ya en el aula los pierdes y te das cuenta, dices, oye, acá, mírame, mírame, contacto visual, entonces, de repente ha sido un esfuerzo titánico, ¿no? Por las puras. Y del cual tenemos que aprender y empezar a aplicar algunas de las cosas que ya hace más de 20 años que han salido los primeros estudios sobre cómo estaba cambiando, por ejemplo, la forma de lectura de los niños, de las niñas, que ya no es una de la que aprendimos nosotros, que es una lectura horizontal, sino que más bien es una lectura vertical. Hablaba hace un momento, Rosa María, del espacio de la hoja y cómo utilizar. Bueno, hay ya estudios en los que colegios enteros están trabajando con dispositivos móviles, y ahora que está de moda con inteligencia artificial, en el que hay una serie de cambios en los hábitos del asunto, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, sin transformarnos todos en cyborgs, ¿no es cierto? Claro, Tratar de ver cómo incorporamos esto y cómo hacemos un plan. Y por eso, otra vez, yo no voy a cansarme de insistir que no podemos ser inerciales en la educación, porque si no vamos a irnos para atrás. Tenemos que romper esa inercia tratando de colocar algunas cosas que nos ayuden a mejorar. En los últimos, desde el 2012 que se tomó los resultados de PISA, hasta el 19, si no me equivoco, 18, los resultados en Perú, que todavía estaba muy abajo, habían mejorado en comprensión lectora mucho. Era uno de los países que mucho. mejor había Porque avanzado. se hizo el famoso plan lector. Y porque se hizo un cambio curricular, se trabajó con los profesores en una carrera meritocrática, se cambió el enfoque de la formación en servicio, de la capacitación, se incluyeron aspectos de materiales educativos hechos de manera distinta para poder trabajar. Entonces, ¿es posible hacer las cosas y cambiar? Sí, claro que es posible, pero hay que hacerlas. No Claro, hacerlas es el problema. claro, yo no sé si el plan lector sigue vigente o no para este año. Son cosas, como dices, también que por inercia los colegios las siguen haciendo, pero a veces sí, a veces no. Y el otro problema, que fue un problema muy, muy sentido al inicio del año pasado, era el tema de la socialización perdida, ¿no? Entonces los chicos se volvieron, en algunos casos, en algunas aulas, muy violentos. Manejar los conflictos naturales entre adolescentes se convirtió en una situación tensa o de bullying o de enfrentamiento físico. Y por otro lado, un grupo no menor de alumnos tenía problemas de ansiedad y depresión.
provocados ya sea por duelos familiares o por la angustia de no poder salir, de no poder relacionarse con los demás. La adolescencia es social, o sea, no hay forma de que no lo sea, aunque seas el adolescente más antisocial del mundo, la adolescencia es social. Bueno, sobre eso, ¿qué hay? ¿Qué dice la escuela hoy? Nada. Dos cosas. Particularmente, haciéndome cargo del bullying de los trolls que aparecerán luego, particularmente me parece que este es el punto más importante de atender porque es el más difícil de recuperar. La lectura se puede recuperar, ¿no es cierto? Yo no soy de los fatalistas que cree que va a haber una generación que va a perder 4 puntos de desviación estándar en su sueldo futuro. No, pero lo que sí creo es que efectivamente en una sociedad tan fracturada como la nuestra, estos problemas socioemocionales tienen que tener una prioridad importantísima, importantísima, de las primeras prioridades, porque entre otras cosas pasan dos. Una primera, que no podemos haber regresado el año 2022 y este 2023 de la pandemia como si no hubiese pasado nada. La pandemia ha sido un enorme problema que ha incluido algo que es gravísimo para cualquier sociedad, que es enfrentarte con la muerte masiva. Y por lo tanto, eso te coloca en una situación muy particular para recuperar tu vida cotidiana post situación de pandemia. Y por lo tanto hay que empezar reconociendo que la pandemia no solo se trató de un virus, ¿no es cierto?, que empezó a matar personas, sino que afectó la dinámica de las sociedades en el mundo y en las sociedades muy fracturadas como las nuestras. Esto además tuvo un problema mayor. Y lo segundo es reconocer de una vez por todo a que la escuela es también responsable de la formación socioemocional y valores de las personas. No es un centro, una academia preuniversitaria que te enseña No contenidos es un centro curriculares. de adoctrinamiento. No, No, no es no. una instrucción. Es un espacio de socialización. Hablaba hace un momento de un plan. Aprendo a usar un baño con otro. La primera vez que vamos a un colegio, sea público, privado, rico, pobre, rural o urbano, es la primera vez que nos enfrentamos con un grupo distinto a nuestra familia, y por eso es el agente más importante de socialización y después de construcción de ciudadanía. Entonces, si no cambiamos la idea de que la educación tiene responsabilidad en la formación socioemocional, tiene responsabilidad en la formación ciudadana, no vamos a poder avanzar porque esto va a quedar en un segundo plano, ¿no es cierto? Y entonces voy a pensar que solo tengo que trabajar matemáticas, que es fundamental, sin duda alguna, pero eso no significa que no tenga que cuidar estos aspectos socioemocionales y estos aspectos de ciudadanía y de Y además yo valores. siempre digo, Entonces, las cosas más importantes de la vida se aprenden en el preescolar. Había un libro sobre eso hace años, pero es verdad. sin O sea, duda, ¿dónde te evalúan? Me entregaron los reportes de preescolar de mis hijos, ¿no? ¿Dónde te evalúan? Respeta el turno. Solo en el preescolar. Y yo conozco gente adulta que no hizo preescolar, ¿no? Y no respeta el turno. Entonces, eh, limpia el área que ensucias. Es bien importante limpiar el área que tú ensuciaste acá, tú limpias acá, porque tú lo has ensuciado. Eso te enseñan en el preescolar. Pero si no vas físicamente, tenemos una generación de 2 años, una generación entera que ha entrado a kindergarten y a segundo grado, perdón, y a primer grado, sin preescolar, sin los 1 o 2 años de preescolar, no ha aprendido las habilidades sociales básicas, pues. Y eso sí. es algo que se tiene que atender. Hace algunos años, en esta fantástica novela de Bernhard Thomas Bertan, hablaba que la escuela es el espacio de creación de las criaturas del Estado, ¿no? Que luego, bueno, se retoma académicamente, porque eso es ejercicio ciudadano, respetar el turno, limpiar lo que hago. Y claro que no se hizo mientras fui, pero lo peor es que al regresar creo que eso no se debe hacer y que me debo concentrar en algunas áreas nada más. Ese es el problema. Y es por eso que si ya antes costó el doble durante la pandemia, ahora necesito una atención especial para poder hacerlo, porque de lo contrario nos vamos a quedar en situación Claro, y lo efectivamente que peor de pasa la que con estamos. y además hay otro problema que tenemos muy, muy grave en el Perú, que es aquellos eventos históricos que son muy dolorosos, no los volvemos a mencionar. Y de la pandemia hoy día no habla nadie, ni de los muertos, no, no, no.
muy doloroso, ya no queremos hablar de eso, estamos hartos. Pero temas, por ejemplo, como el del terrorismo, regresan 20 años después, pero con otra retórica, para otros propósitos. Es impresionante cómo se ha usado esta frase de terrorismo nunca más como proyecto político del fujimorismo. O sea, es impresionante, sin revisitar esos hechos con otros ojos. Y me preocupa a mí que con la pandemia pase lo mismo, incluso en las escuelas. De este tema no vamos a hablar. ¿Cómo que no vamos a No, hablar? no, Es un no. evento. Es imposible. Ya está demostrado que la situación psicosocial de violencia de muchos lugares después de la violencia terrorista ha sido atribuida a que no fue tratado el tema de la mejor manera posible y por lo tanto no hubo una estrategia de, de trabajo postraumático de una situación así, ¿no? Bueno, hemos tenido más de 200.000 muertos durante 2 años. Este, Personas que no han quedado bien, relaciones que se han quebrado, y por lo tanto tenemos que trabajar ese tema porque es parte de esta historia reciente que necesita ser. ¿Y dónde? En la escuela. Ese es el espacio. Ese Lógico. es el espacio. Y en la universidad también, ¿ah? Ah, Ojo, sí, ya, en la ahí universidad. está todavía más, mucho más difícil y más Hoy día ahora en el empezamos, que tenemos retrasos, retrocesos importantes en la claro, educación superior. nosotros empezamos hoy en la Universidad Católica, muchas universidades públicas y privadas están empezando hoy también su semestre, y ahí también hay una enorme preocupación. No podemos dejar de decir que todo este verano ha sido un verano anti-SUNEDU. O sea, tenemos un ministro que tiene una agenda personal, él viene de la Universidad San Martín, ha organizado un consejo directivo con personas directamente vinculadas a intereses particulares de universidades particulares o públicas, que era exactamente lo que no se quería. Y eso Exacto, es lo que tenemos. yo decía en el 2021 se acabó con el ciclo de las reformas educativas, la reforma docente, la reforma curricular y la reforma universitaria. Me reafirmo en eso, ¿no es cierto? Porque No, estamos no, ante... la reforma docente, digamos, Castillo era un enemigo de la reforma, pero además como sindicalista, ¿no? Enemigo de cualquier evaluación docente, aunque digan que no, el bloque magisterial tiene 7 maestros que nunca pasaron la evaluación magisterial, nunca pasaron el examen y son congresistas y por lo tanto su trabajo en el Congreso es que, digamos, la meritocracia, el premio al esfuerzo del maestro que se capacita y se prepara, no exista como política de Estado. Y efectivamente eso lo pararon durante los 18 meses o 16 meses del gobierno de Castillo. Uno esperaría que eso cambie ahora, Ojalá, pero no hay, ojalá. o sea, si O no sea, hay, lo mínimo que yo esperaba de un Ministerio de Educación en 2022 era que en enero o febrero presentara un estudio de pruebas de entrada de abril 2022 versus pruebas de salida diciembre del 2022 y explicar unas líneas generales de, por lo menos, qué es lo que se perdió y qué es lo que se avanzó. De oficial, ¿no? Cero. sí, Ni sí, una palabra. pero el daño mayor, a veces se le atribuye al cambio de ministro que efectivamente genera inestabilidad, pero también que lamentablemente con la llegada del profesor Castillo hubo un cambio en los funcionarios muy fuerte, que son quienes sostienen las reformas. Cuando yo estuve en el ministerio, habían personas que habían trabajado, venían trabajando desde Salas y Saavedra, Claro. y conocían, por supuesto, cómo funciona. Bueno, ahora no están y continúan no estando, ¿no es cierto? Por eso es que, aunque Pero le además hay que molesta a decir una cosa. algunos, Serna fue ministro de Educación desde enero, desde que se perdió la prueba y censuraron al ministro, hasta diciembre. Lo mínimo que podía entregar era, ¿no es cierto? Oiga, esto fue lo que recibimos en abril, esto fue lo que sacamos en diciembre, hemos hecho una prueba nacional, puede ser por muestreo, no necesitas hacerle a todo el Perú, no puede ser, no tiene que ser censal, pero algunas conclusiones generales por zonas del país, por muestreo, de qué fue sin lo que duda, encontramos y qué es lo que hay. Ese sin duda. estudio no existe, entonces todo el mundo está caminando a ciegas. Sin duda. Por eso es que yo, a pesar de que algunos se molestan cuando lo digo, creo que en educación, Dina Boluarte es la continuidad de Castillo.
No, pero incluso peor, porque es evidente y todos lo sabemos que ha transado el tema de SUNEDU. Lo ha transado, pues, a eso le da apoyo en el Congreso de Renovación, del Fujimorismo y de Avanza y de parte de Perú Libre. Todos tienen intereses particulares y de Acción Popular, donde todos tienen intereses particulares. Entonces, ha sacrificado la educación universitaria para preservar su presidencia. No, Todos lo sabemos. y ver qué va a pasar efectivamente con la reforma docente, qué va a pasar con la reforma curricular. Como sabemos, el Congreso permitió con una ley que grupos de padres de familia, entre comillas, puedan decidir qué va o no en los materiales educativos en una clara... Cosa que hasta ahora no hacen, ¿no? Cosa que hasta ahora no hacen porque además es imposible de hacer y además porque no hay ninguna preparación de textos escolares además. Entonces, bueno, pero todo esto requiere, digamos, efectivamente avanzar con una planificación, postergar los Ahora, intereses particulares. esa ley de la revisión de textos escolares, en realidad, es una de las cosas más ridículas, digamos, en el siglo XXI, ¿no? Porque no quieren pornografía para los niños. Y todas las familias del Perú, hasta las más pobres, tienen celulares donde está toda la pornografía del planeta. ¿No? Por Dios, ¿de qué estamos No, y hablando? además cuando les preguntas a los padres, la última encuesta creo que era del año 2022, el 70% quería educación sexual integral, porque nadie ha podido demostrar, ni en el famoso link, recordará, El famoso pornográfico que link que había que supuestamente borrarlo había, uno por uno, porque los niños eran tan pervertidos que iban a tipear, ¿no que es además cierto? no tenía, era un Wikipedia aburridísimo, por cierto. Entonces, Que guiaba hay, a otra página, que saltaba Rosa así a María, otra página. Sí, Abel, no, nos vamos. uy, nos tenemos que ir, estamos rajando de acá del sistema. No, es que de verdad, o sea, si quieren ver pornografía, vean los trolls que me mandan, seguidores de Porky, ¿ya? Los trolls seguidores de Porky son seguidos, o ellos siguen, a cientos de cuentas pornográficas, donde ven cosas que ustedes no pueden creer que existan. Y yo soy una mujer vieja, o sea, olvídense. Entonces, eso es pornografía. Los seguidores de Porky en Twitter tienen unos seguidores a su vez, que claro, lo hacen porque son cuentas creadas para que tengan movimiento. La pornografía da mucho movimiento en redes sociales, ¿no? Es impresionante. Entonces tenemos esta cucufatería, eso es cucufatería, mezclada con una conducta completamente hipócrita. Pero en fin, así empezamos el año escolar. Empezamos a mal. estar atentos, a estar atentos. Yo particularmente estoy haciendo mi lista particular de los estropicios educativos cometidos durante estos años, porque creo que ahora es muy poco probable que se puedan revertir, dada esta vocación autoritaria del Ejecutivo y del Congreso, Mire, pero un cuando ministro que le dice, regresemos... claro, un ministro que le dice que a las mujeres aymaras son como animales y no lo sacan, ya da lo mismo lo que haga, se puede cargar la SUNEDU entera, le da lo mismo que haya colegios con materiales o no, solo el 6% han sido entregados en los colegios, le da lo mismo, va a mentir de todas maneras. Entonces ya sabemos cómo es. Lástima por la educación peruana, lástima, Sin duda, sin duda. merecía un mejor destino, la verdad.